La fragata Méndez Núñez está dando la vuelta al mundo, conmemorando así la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. Hoy ha rendido en Filipinas, en Valer, homenaje a los últimos de Filipinas. Aquellos apenas 60 soldados que, ignorantes de la derrota española en la guerra contra Estados Unidos y de la independencia de Filipinas, resistieron durante casi un año, haciéndose fuertes en la iglesia de San Luis de Tolosa. Convertiremos la sacristía en una enfermería y colgaremos la bandera española en lo alto del campanario, bien alta. Señores, no les puedo decir qué es lo que está pasando en Manila, en San Juan, en La Habana, pero sí les puedo decir qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a luchar. ¡Viva España! Aquella heroicidad se convirtió en leyenda y ahora, 120 años más tarde, la tripulación de la Méndez Núñez ha conmemorado aquellos hechos desde la misma iglesia en la que tuvieron lugar. Jesús Balbuena es bisnieto de Jesús García Quijano, quien fue el primer herido en el asedio de Valer. Lo que ocurrió allí trasciende la historia de España y de cualquier ideología, fundamentalmente por tres motivos, ¿no? Por un lado, como referente de cómo pertrecharse en un asedio militar. Y el segundo motivo es como el líder de la revolución filipina les reconoce como amigos en lugar de enemigos. Y el tercer motivo por el que trasciende la época en la que ocurrió es que Filipinas haya declarado el 30 de junio como Día de la Amistad con España. Es lunes y como cada semana hacemos historia con mayúsculas. Hoy, los últimos de Filipinas, con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Oye, lo primero, Emilio, el contexto. Guerra entre España y Estados Unidos. ¿Por qué y con qué resultados? Bueno, Ángel, el resultado lo sabemos. El resultado lo sabemos. ¿Por qué? España luchaba por sostener los últimos restos de su imperio colonial y sobre ese imperio había puesto los ojos una potencia emergente, lo mismo que nosotros éramos una potencia en declive, los Estados Unidos. El hundimiento del Maine en febrero del 98 fue la chispa necesaria, hoy en día ya se sabe que desde luego España no tuvo nada que ver, para un conflicto entre la débil España de aquel tiempo y los Estados Unidos. La débil y tan lejos. Y tan lejos, claro, que no podíamos ganar. Se ha discutido mucho si con otra estrategia podíamos haber perdido menos. Tiene lugar la batalla de Cavite el 1 de mayo del 98, nuestra flota en el Pacífico es destruida, poco después la batalla de Santiago de Cuba, y en el interín las Filipinas proclaman su independencia. Va a ser una independencia efímera, porque pronto Estados Unidos va a demostrar que ya lo que quería era quedarse con el territorio. Pero los que estábamos de salida éramos nosotros, sin posibilidad de remisión. ¿Cuándo comienza el sitio de Valer? Mira, Ángel, las fechas que se suelen dar son 30 de junio del 98 a 2 de junio del 99. Estamos hablando de prácticamente un año en el que esos 60 soldados del 2º Batallón de Cazadores, digamos que la región donde se encuentra Valer ya había sido protagonista de distintos encontronazos tremendamente sangrientos entre las fuerzas españolas y los rebeldes filipinos, y este es el último contingente que va a mantener el orden, representando a la monarquía española en ese territorio. Están lejos de Manila, separados prácticamente por una cadena montañosa infranqueable, solamente conectados por mar, y todo lo que te he contado que está sucediendo no les llega a ellos. Y ellos lo que hacen es resistir, negarse a aceptar cualquiera de las informaciones que les llegan de que España ha perdido la guerra. No se lo creían. No se lo creían, no se lo quieren creer. Y en ese camino se fragua una gesta, no mereces otra palabra sino esa, de resistencia que acaba convirtiéndose, como tú decías antes, en un auténtico mito. 60 soldados, hemos escuchado al bisnieto de Jesús García Quijano, que fue un cabo, uno de ellos. ¿Quiénes eran? Pues mira, Ángel, hay un poco de todo. Tenemos tanto a gente, algunos de los oficiales, Enrique de las Morenas, el capitán, que morirá, Saturnino Martín Cerezo, Juan Alfonso Zayas. Había extremeños, valencianos, catalanes, había de todo. Está toda España representada allí. Y están representados tanto, si lo quieres expresar así, soldados bisoños como soldados curtidos en el difícil sostenimiento de las colonias españolas. Pone de manifiesto que el ejército español distaba de ser esa fuerza a veces risible que se nos hace pensar.
demuestran con su resistencia, vamos a decir, tanto el valor, y no son los únicos, también en la guerra de Cuba, en Cuba se van a vivir actos de heroicidad que van a ser celebrados por personajes como Winston Churchill, ponen de manifiesto lo aguerrido del ejército español, que incluso en aquellas condiciones resistía todo lo que le echaban. Un sitio que dura 337 días, prácticamente un año. Oye, ¿cómo es que los españoles no se rinden y cómo es que los filipinos no consiguen reducirles? Pues vamos a decir, Ángel, que los españoles, antes se decía en el testimonio que hemos oído, estiran al máximo, digamos, que el chicle de la resistencia en una posición en la que podían hacerse fuertes, que era una iglesia, si los oyentes ven las fotografías, que no era gran cosa, y que dominaban todas las estrategias que los filipinos no conocían. Sus primeros ataques son pues con los temidos machetes de los filipinos, aunque después llegarán a utilizar artillería contra esa iglesia. ¿Pero cómo resistieron? No lo sé. Tuvieron que afrontar tanto los asaltos feroces de los filipinos como las enfermedades. El beriberi, la disentería, la malnutrición, la nutrición con cosas que ni tú ni yo estaríamos dispuestos a comernos. Y, sin embargo, no cejaron en ningún momento, y en ningún momento, incluso cuando ya las noticias por abuso podían parecer claras en el sentido de que habíamos perdido la guerra y que se imponía la rendición, no fueron aceptadas. En plena batalla, los últimos de Filipinas deciden retirarse. ¡Retira la trinchera! Mi capitán, ¿no? ¡Ordene retirada! ¡Jimeno! ¡Replieguese! ¡Atrás! ¡Retirada! ¿Cómo retirada? Así no se ganan las guerras, teniente. ¡Vamos! Esa retirada fue una especie de el inicio de una reconciliación entre España y Filipinas, porque no cejaban. No cejaban, y cuando finalmente se aceptan los hechos, y eso se narra muy bien en la película Los últimos de Filipinas, cuando vamos a decir que los resistentes descubren por las noticias de los periódicos españoles que se les han dejado que hay algunas que no podían inventarse, que no podían ser fruto de un gran engaño por parte de los filipinos, deciden rendirse. Pero lo hacen con unas condiciones que son aceptadas por el efímero gobierno de las Filipinas independiente, y el presidente, Emilio Aguinaldo, los celebra como heroicos hijos de Pelayo, heroicos hijos del Cid, y dice que no se han rendido y no han sido tomados prisioneros, sino que deben ser tratados como amigos. Que un país que acaba de alcanzar la independencia con respecto a otro país celebre a los últimos resistentes de esa independencia como amigos, como héroes, etcétera, dice mucho de lo que se sembró, de que quedó la imagen de, si lo quieres decir así, una España noble y heroica. Y de ahí se ha sembrado, con todas las dificultades que hemos tenido que afrontar por la competencia de los Estados Unidos, pues el germen de una perdurable amistad entre España y las Filipinas. A mí eso me parece que es casi inédito en la historia. El presidente del país del que te has independizado, con los odios que llevan a una independencia, celebrando a los últimos resistentes como héroes, a esos 33 supervivientes que se han convertido pues como en los que llevaron el descubrimiento de América, en los 33 de la fama. ¿Qué pasó con ellos? Pues bueno, fueron recibidos en Barcelona como héroes y tuvieron, pues vamos a decir que una peripecia singular. Date cuenta que ya en tiempos de las fake news habían corrido por España todo tipo de rumores que no les atribuían el heroísmo del que estaban siendo protagonistas hasta su vuelta. Algunos de ellos continuaron con la carrera militar, como el propio teniente Martín Cerezo. El médico Rogelio Vigil de Quiñones también continuó con su carrera médica dentro del ejército, y otros pues volvieron a sus casas. Digamos que el recuerdo de los últimos de Filipinas muchas veces quizás adolece del nombre y apellidos necesario en los pueblos, en las plazas, pues para recordar a cada uno de los individuos que estuvieron presentes en aquel momento. Análisis del historiador, Emilio, por último. ¿Qué importancia tienen los homenajes? 120 años después, hemos recordado que hoy está la Méndez Núñez allí. Homenajes como incluso tratar el tema en los medios. Pues mira, Ángel, me parece que es necesario, porque los españoles muchas veces tendemos a
a hacer siempre chistes y bromas de nuestra historia. Y hay algunos momentos de nuestra historia ante los cuales nos tenemos que descubrir, porque ponen de manifiesto un coraje y una entrega que, desde luego, pues son dignos de encomio. A mí me parece que es precioso, además, el homenaje de una fragata española que ha ido a un puerto amigo, a Manila, que han desembarcado. Tú, además, conoces bien la Armada Española, una de las unidades, además, pues más modernas de nuestra Armada. Todo eso pone de manifiesto, simboliza algo que tenemos que cuidar y que no podemos perder, y es que en Filipinas hay un legado español de primerísimo nivel, y ese legado no basta con recordarlo, ese legado hay que potenciarlo, porque en eso nos jugamos mucho, tanto como en términos de historia como en términos de nuestros intereses más políticos. Este verano me acordé de ti porque estuvimos juntos haciendo un trocito de aquel programa de Juan Sebastián Elcano, Correcto. en el puerto de Getaria. Bueno, pues un mes después tuve la suerte de visitar el Panteón de Marinos Ilustres en La Carraca, junto al cuartel de Infantería de Marina en San Fernando. ¿Qué sitio? ¿Has estado? No está. Pues, macho, haz por ir. Pues Es un, además, el Panteón te lo es vi en Twitter y me dio envidia. brutal. Lo llaman el Panteón, es mucho más que un panteón. Es una iglesia dedicada a la historia de la Armada, de la Marina Española, que en el fondo es la historia del mundo. Está enterrado el almirante Cervera, aquel facha que dijo a Ada Colau y era de las Cortes de Cádiz, y, como te digo, toda la historia de la Armada. Y es un sitio, pues me lo apunto, para un Ángel. historiador, asignatura pendiente. Totalmente. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Hoy tocaba valer los últimos de Filipinas. Gracias, profe. A ti siempre, Ángel. Chao.